Siempre la palabra de Dios nos invita a estar gozosos y hoy lo hacemos así, que con alegrías compartimos con ustedes delante del Señor en su presencia este domingo 12 de septiembre del 2021, con una salutación que es el final de la revelación de las Escrituras en Apocalipsis capítulo 22, versículos 20 y 21, y que hoy la deseo para usted y para cada uno de nosotros como santos que somos, porque se trata de, escuche, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El tema de hoy tiene por título Jesús, el matrimonio y el divorcio. Y vamos a ver qué nos dice el Evangelio y vamos a leer el texto de Mateo 19 del 3 al 12. Hoy lo voy a leer completo porque voy a desarrollar totalmente de esos versículos toda la explicación durante este mensaje. Dice la Escritura así: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bien, el propósito de esta enseñanza que a través del Evangelio nos dejó nuestro Señor y Dios Jesucristo, deja bien clara cuál es la voluntad de Dios con respecto al matrimonio y la vida sexual. Ambos son dones, regalos de Dios nuestro Creador, con los cuales hemos sido probados y aún seguimos siendo probados. Agrademos al Señor de la gloria haciendo el uso correcto de ambos dones. Leamos pues, ahora nos vamos a estar a Hebreos para que este propósito quede claro, y acuérdense que las cartas tienen todo el contenido del Evangelio que el Señor Jesucristo enseñó y es una extensión a detalle de lo que Dios y a través de la obra redentora de Jesucristo ha querido. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Miren nada más, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Un asunto de juicio personal. Vamos a seguir leyendo para que usted pueda entender claramente cuál es el sentir de Jesucristo en el Evangelio y por qué habló de estas cosas. Pero estamos dejando bien claro cómo el Señor nos sigue advirtiendo que nos va a probar a través del matrimonio y de la vida sexual que nosotros practicamos. Qué cosas tan fuertes, porque hoy este mundo y aún el pueblo de Dios se ha relajado. Vamos ahora a leer Proverbios con respecto a lo que Dios habla al hombre y en el intento de Dios de buscar que tengamos nosotros una claridad con respecto a la fidelidad con la mujer con que nos hemos nosotros casado o con la que hemos contraído
una relación matrimonial. Proverbios 5, 15 al 23 dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Aquí está combatiéndose de alguna manera el incumplimiento conyugal, y se está combatiendo también los rechazos, los repudios, la posible fornicación y el adulterio. Sigamos leyendo. Versículo 18: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Fíjese nada más. No amárgate, no enójate, sino alégrate. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Y habla al hombre fuertemente, dice: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Fíjese el Señor hablando al hombre casado y dándole un consejo, y está diciendo claramente que el Señor no solo tiene puesto sus ojos sobre nosotros en lo individual, sino como matrimonio, como familia. Vuelvo a leer el versículo 21 de Proverbios 5:21, y dice así: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Así es que también el Señor aplica disciplina, aplica castigo, aplica corrección a los asuntos no solo individuales, sino matrimoniales y familiares, porque esto ha sido una idea de parte de Él. Vamos a seguir comprobando, porque aquí estamos mirando el interés de Dios y que Jesucristo lo confirma en el matrimonio, y el Señor buscando que el asunto del divorcio, del repudio, de la separación sea quitado totalmente del corazón, y clamando a que el que es responsable mayormente en el matrimonio es el hombre, tome una actitud consciente de que es para él todo un reto la relación matrimonial, el estar casado y el tener una mujer en su juventud. Ahora vamos a ir a Malaquías, que nos dice el Señor, y este texto lo vamos a volver a usar más adelante con otra aplicación, y vamos a Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16, y dice así: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí habla de la relación matrimonial y de la esposa que tiene el varón, como la mujer de la juventud, como la compañera, ¿sí?, de la vida, y como la mujer de tu pacto. Entonces está hablando una gran formalidad que Dios pone en el corazón, en la mente y en los hombros de cada hombre que ha decidido casarse. Reconocer que la mujer que ha escogido es la mujer de su juventud, que es su compañera y que es la mujer de su pacto. Así es que está elevando aquí el Señor al matrimonio a un pacto entre hombre y mujer delante de Dios. Y eso es lo que hemos resaltado, porque muchos ven hoy el matrimonio con desprecio y ven que la vida se lleve de acuerdo a la filosofía que se está teniendo en el mundo de buscar pareja sin tomar en cuenta a Dios, sin reconocer que esta pareja es la mujer de tu juventud, es la compañera de tu vida y es la mujer de tu pacto, y hacer un pacto delante del Señor. No es delante de los hombres, no es, como hemos dicho, el matrimonio un acto social ni un acto festivo, sino es un acto de pacto delante de Dios que nos lleve a un compromiso, y que al llevarnos a este pacto y a este compromiso se hace un reto y venimos a ser probados en la relación matrimonial que nosotros tenemos con esta mujer, que es la mujer
de nuestra juventud, nuestra compañera y la mujer de nuestro pacto. Seguimos leyendo ahora de Malaquías 2:15 en adelante. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Vea, uno de los propósitos claros del matrimonio es que entre hombre y mujer Dios busca una descendencia. Esto lamentablemente no se está cumpliendo. Viene una procreación sin tomar en cuenta a Dios. ¿Por qué sin tomar en cuenta a Dios? Porque no han tomado en cuenta a Dios cuando han realizado el acto de casarse, el pacto matrimonial. No lo han tomado en cuenta, pues menos lo tomarán en cuenta sabiendo que uno de los propósitos del Señor es que establece el matrimonio para que haya una descendencia para Dios. Hoy preocupémonos para que también nosotros veamos que nuestra relación matrimonial tiene un propósito fundamental: levantar una descendencia para Dios. Es tu matrimonio que estás levantando una descendencia para Dios. Entonces aquí está hablando que el matrimonio da lugar a la familia, a los hijos y a las hijas, y como hemos aprendido allí en Isaías 59:21, aún en una extensión a los hijos de nuestros hijos, es decir, nuestra descendencia. Seguimos leyendo porque estamos en Malaquías 2:15 y dice: porque buscaban la descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Ahí está, la mujer de tu juventud. Y porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Ya desde aquí está hablando en tiempos de la restauración, del regreso de Judá, del cautiverio de Israel, y en el tiempo de la restauración de muchas cosas que sucedieron. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, y junto con Zacarías, Ageo son los últimos que tuvieron palabra para el pueblo de Dios. Y aquí dice que el Señor aborrece el repudio, es decir, aborrece el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Está hablando el Señor, no había yo citado eso, que guardemos nuestro espíritu y veamos que nuestro corazón tiene que ser leal, no solo en nuestro matrimonio, no solo para con nuestra pareja, no solo para con nuestra mujer o entre la mujer y el hombre, sino para que haya en esta hora guardar nuestro espíritu y haya una lealtad, haya una fidelidad. Esto se está volviendo algo totalmente anormal, es decir, es anormal el que guarda su espíritu, es anormal el que es leal, y es muy normal el que no guarda su espíritu y el que anda en deslealtad o en infidelidad, cuando que el Señor nos habla directamente allí en Hebreos 3:4, que Él juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Qué palabra tan fuerte está trayendo el Evangelio, y qué palabra tan fuerte, porque Jesús estaba yendo a las cosas del principio, a las cosas antiguas. Vamos ahora a 1 Corintios para confirmar esto, y nos vamos hasta el capítulo 6, versículos del 9 al 12. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Está tratando a unos que no heredarán el reino de Dios porque son injustos. Vamos a ver quiénes son los injustos. No erréis, es decir, no dejes de dar en el blanco. Ni los fornicarios, dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan como varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios quienes están cayendo en este tipo de conducta, de manera de vivir, de modo de vivir. Seguimos leyendo. Y esto era algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Vea, lavados, santificados, ya habéis sido justificados, sí, por la fe en Cristo Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tres cosas: lavados, santificados, justificados, y tenemos paz para con Dios. Es decir, que los pecados citados o las injusticias citadas delante de Dios aquí arriba son perdonadas si nosotros las reconocemos, las confesamos en arrepentimiento, pedimos perdón, nos volvemos a Dios y dejamos de practicar eso. Entonces adquirimos esa santificación,
esa justificación. Bueno, antes ese lavamiento, lavados ¿por qué? Por la sangre de Cristo, por su palabra y como más adelante aquí dice, por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces venimos a ser aceptados como hijos de Dios y venimos nosotros a aceptar a Jesucristo como nuestro Dios y nuestro Padre y nuestro Rey y nuestro Señor. Entonces estamos libres de juicio y de condenación porque ya no estamos en ese supuesto, en esa práctica, pero si permanecemos en esa práctica, qué tremendo juicio viene sobre nosotros, no vamos a heredar el reino de Dios, quede bien claro. Finalmente dice el 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí vimos, aquí queda bien claro que no todo nos conviene y que no debemos dejarnos dominar por ninguna. ¿Quién entonces deberá tener sobre nosotros el dominio y el señorío? Este es el Señor, a través de su nombre, Jesucristo, y a través del Espíritu del Señor, que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Muy bien, entonces seguimos y adelante y vamos ahora, estamos hablando de ese propósito de la enseñanza que a través del Evangelio nos dejó nuestro Señor y Dios Jesucristo en forma clara y precisa de cuál es la voluntad de Dios con respecto al matrimonio y a la vida sexual. Vamos ahora a Gálatas para que confirmemos esto, capítulo 5, versículos 19 al 21. Y acuérdense que todas estas cartas están dirigidas a la iglesia de Jesucristo. Primeramente que nada, indudablemente que esto es dado para todo el mundo, pero primero empieza por la enseñanza a la propia iglesia de Jesucristo. Temamos pues como hijos de Dios, como santos y como siervos de Dios. Ahora dice Gálatas 5, 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne que son, vuelve a citar, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, cuando lo había dicho antes, allá a los corintios, sí, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es cuestión de practicar, es decir, de tener una manera y un modo de vivir bajo esas conductas que el Señor no aprueba. Tengamos pues temor de Dios y tengamos pues en esta hora delante del Señor humildad para que dejemos de practicar este tipo de cosas que no agradan al Señor. Vamos a avanzar. El antecedente que nosotros tenemos está del matrimonio, está en el Génesis, es decir, en el libro de los principios. Y nosotros regresaríamos para leer, porque eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y dice ahí Mateo 19:4, y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Sí, recibe inspiración y revelación por las Escrituras, es decir, por lo que está escrito en el libro del Génesis acerca del matrimonio. Del principio Jesucristo lo estaba motivando, y Jesucristo estaba diciendo que recibiéramos esa inspiración y esa revelación por las Escrituras. ¿Por qué? Porque él está haciendo una pregunta. ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? ¿No has leído? Sí, Jesús no ignoró las Escrituras. ¿Y tú? Vamos a ver que él estaba narrando totalmente lo mismo que estaban las Escrituras, porque aquí dice, el que los hizo al principio varón y hembra los hizo. Vamos a comprobar esto. ¿Estaba Jesús narrando las Escrituras? ¿Había leído Jesús las Escrituras como el Hijo del Hombre? ¿Has leído tú las Escrituras? No las ignores. Jesucristo no las ignoró y entonces pudo dar un consejo claro acerca de lo que debe ser el matrimonio y acerca de lo que no debe de ser en el matrimonio, la práctica del repudio y el divorcio que Dios no aprueba, como ya vimos ahí en Malaquías, porque Dios aborrece el repudio. Ahora vámonos hasta Génesis 1:27 y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Aquí dejó
claro la separación del género humano conforme al sexo asignado por Dios y no por el hombre. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Hoy el hombre habla de los derechos humanos y se asigna sexos y géneros de sexos de diversas maneras, y esto está siendo algo contrario. Será un derecho del hombre y aprobado por los hombres, y tenemos los hombres que respetar esas leyes, pero son contrarias a la ley de Dios y son contrarias a la voluntad de Dios, porque el Señor dejó separado el sexo y lo dejó claramente separado, asignado por Dios y no por el hombre. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Por eso es necesario que volvamos a las Escrituras. De esta manera, tenga Dios misericordia y que esta creación y los hombres que aprueban leyes tomen en cuenta esto, que están quebrantando la voluntad perfecta de Dios, lo que Dios ha designado, y de esta manera pueda el hombre volver a hacer las cosas como Dios ha dispuesto en su voluntad buena, agradable y perfecta. Para Dios solo hay dos sexos, el varón y la hembra. Ahora regresemos a Mateo 19, 5 y 6. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí vemos que el Señor estableció la unión del hombre con la mujer. Sí, ya hemos visto que cuando no tomas en cuenta a Dios, entonces Dios entrega pasiones vergonzosas y es hombre con hombre y mujer con mujer, ¿sí? Y vamos a ver que dice la Escritura aquí que Él los hizo una sola carne en razón del sexo, es decir, de que eran varón y hembra, haciéndolos un solo cuerpo, alma y espíritu. Eso dije que volvíamos a mirarlo porque no lo expliqué, y vamos a Malaquías 2:15 y dice ahí: no hizo el uno. ¿A qué se refiere este versículo? Se refiere al varón y a la hembra, los hizo uno, habiendo en él abundancia de espíritu. No hizo ninguna otra cosa fuera de eso. Hizo uno al varón, al hombre y a la mujer. Los hizo uno. Y mire lo que dice aquí. ¿Y por qué uno? O sea, ¿por qué Dios quiere uno? Porque Dios buscaba una descendencia para Dios. Si está varón y varón, no hay descendencia más que por adopción, pero no hay una descendencia directa. Eso está incorrecto conforme a las Escrituras, y nosotros tenemos que mirar que tampoco entre mujer y mujer no hay descendencia, porque el Señor en su voluntad había designado dos géneros de sexo, hembra y varón, y los hizo uno porque buscaba una descendencia para Dios. Sí, entonces vemos aquí que es claro que hay una unidad de cuerpo, sí, y de alma y de espíritu, de tal manera que esa es la voluntad perfecta de parte de Dios. Sí, no estamos entrando en ningún acto de condenación ni de acto que traiga una situación de rechazo a los derechos aprobados por el hombre, pero está contrario a la palabra del Señor. Dios tenga misericordia y pueda alcanzar salvación y arrepentimiento el hombre y la mujer que está fuera de lo que Dios ha diseñado como su voluntad buena, agradable y perfecta. Bien, ahora vamos a ver que el caso de que Dios hizo uno al hombre y a la mujer para buscar una descendencia es un gran misterio, ¿sí? Y para nosotros los cristianos los misterios son lo que Dios nos revela porque corre el telón, pero queda esto oculto a aquellos que no conocen a Jesucristo, de acuerdo a lo que se nos habla en Mateo capítulo 13 de los misterios del reino de los cielos. Ahora vamos a ver de este gran misterio, y nos vamos hasta el Nuevo Testamento, a Efesios, al capítulo 5, y vamos hasta allá, ¿sí? Y versículos 31 y 32, y dice la Escritura, ¿sí?
Por esto dejará el hombre, y voy a repetir lo que estaba en el Génesis al principio, esta es la voluntad de Dios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está repitiendo también parte de Mateo 19, 5, ¿sí? Y dice aquí, grande es este misterio. Aquí hay un misterio, ¿sí? Y esto está claramente explicado en Mateo 13, 11 para aquellos que lo quieran verificar. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, ¿sí? Entonces voy a leer hasta ahí 31 y 32. Aquí nosotros vemos que grande es este misterio del matrimonio, porque Dios quería hacer uno en espíritu, alma y cuerpo para buscar una descendencia para él. Pero también es figura y ilustración de Cristo Jesús con su iglesia. Fíjese nada más qué manera de que las escrituras nos dicen, ¿sí? El matrimonio es figura e ilustración y representación de la unión de Cristo con su iglesia, ¿sí? Él es el esposo y él como el Señor, Cristo Jesús, y la esposa es la iglesia. Y así lo vamos a comprobar en diversos pasajes, especialmente al final en Apocalipsis capítulo 22, donde dice que el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús, tal como iniciamos esta salutación el día de hoy. Y nosotros vemos que esta figura e ilustración de Cristo Jesús con su iglesia, sí, lo hace a través del matrimonio. Así es que el matrimonio entre mujer y varón es una figura, es una ilustración, ¿sí? Con respecto a la relación que tiene Cristo Jesús con la iglesia, y que la relación matrimonial se vuelve ese gran misterio. Es indudable entonces que aquí vemos que la relación matrimonial es un gran reto, ¿sí? Y es grande este misterio y prueba nuestra relación matrimonial. Vamos a mirar que en este versículo de Mateo 19, 6 dice que lo que Dios junta permanece y lo que el hombre junta se rompe fácil. Hoy no se está tomando en cuenta a Dios y se está realizando sin tomar en cuenta a Dios, sabiendo que Él es el que nos debiera de acercar a la mujer de que será la mujer de nuestra juventud, de nuestra compañera, nuestro pacto, la mujer de nuestro pacto. Él es el que nos está acercando, ¿sí? Y lo que Dios junta permanece, pero lo que el hombre junta se rompe muy fácil. Vamos a clarificar todo esto y vamos a darle otra aplicación a Eclesiastés, allá al capítulo 4, vamos hasta allá, versículos 9 al 12. Y mire lo que dice la escritura: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Hablamos de que es la mujer es nuestra compañera y nosotros somos el compañero de esa compañera. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Aquí vemos algunas de las bendiciones y ventajas de estar casado. Seguimos leyendo. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, más cómo se calentará uno solo. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Porque aunque lo que Dios junta debe permanecer, ¿sí? No lo separa el hombre, como aquí leímos en Mateo 19:6, sí, de todos modos, a veces el hombre en sus necedades lo rompe, pero esto no es la voluntad perfecta de Dios, sino la voluntad permisiva de Dios, y la voluntad permisiva de Dios no agrada al Señor, porque Dios aborrece el repudio, aborrece el divorcio, el repudio aborrece el divorcio, perdón. Entonces, también vemos claramente que lo que el hombre junta sí se rompe fácilmente, pero lo que Dios junta no se rompe fácilmente ni se rompe pronto. Siempre nos ha hablado que aquí se abre una figura de que cordón de 3 dobleces, hablando de la mujer de tu pacto, de la mujer de tu juventud, de la compañera de tu vida, y del varón y de la hembra, en derredor de quién, de Dios, alrededor de quién, de Jesucristo,
cuando nosotros hacemos ese pacto, entonces se vuelve un cordón de 3 dobleces. Todas estas son figuras, todas estas son ilustraciones y representaciones de lo que Dios ha querido en la relación matrimonial. Pero vamos a ver lo importante que es que nosotros tengamos una correcta relación con la mujer, que nosotros miremos y que no la miremos nada más por las cuestiones de otro tipo de atracciones que solo son de apariencia o externas. Vamos a Eclesiastés 7, 25 al 29. Mire lo que dice aquí. Me volví, dijo Salomón, y fijé mi corazón para saber y examinar, inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Fíjese nada más, la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Ten cuidado con la insensatez y con el desvarío del error. Vamos a seguir leyendo. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre 1000 he hallado. O sea, el hombre está mal y su corazón se ha torcido, se ha pervertido y su corazón desde continuamente el pensamiento hacer el mal. Pero mujer entre todas estas nunca hallé. Pues sí, porque él se fue por la apariencia, se fue por lo externo, se fue por las cuestiones sociales y políticas, y ya veremos el error de Salomón, lo vamos a leer allá muy claramente cuando busquemos Primera de Reyes, capítulo del 11, versículos del 1 al 8. ¿Por qué escribe esto? Sí, pero mujer entre todas nunca hallé. He aquí, solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Acuérdense que la perversión es desviarse del camino correcto o del camino recto ante los ojos de Dios. Entonces vemos aquí lo que nos está diciendo: fíjate bien con quién te vas a unir matrimonialmente, fíjate bien con quién te vas a casar. Como a veces he dicho a los jóvenes, abre bien tus ojos cuando estés iniciando una relación con una mujercita, y a tu mujercita abre bien tus ojos cuando estés iniciando una relación con un varón, ¿sí? Y si te casas, para que no haya desaprobación de Dios y no, el Señor no diga yo repudio el divorcio, ahora cierra, como les digo a los jóvenes y a las señoritas, cierra bien tus ojos en el sentido de que no debes buscar el repudio ni el divorcio, sino que ahora tendrás que enfrentar todo esto vía la oración, vía el testimonio, vía la aplicación de la palabra de Dios para corregir, como dice aquí, la maldad de tu insensatez y el desvarío de tu error. Entonces, ten cuidado en todo eso. Ahora, vámonos hasta allá, a la Escritura, al Nuevo Testamento, ¿sí? Sí, y vamos a ver, ¿sí? Lo que la Escritura nos dice. Y estamos allá, perdí mi guía, ¿sí? Y a 2 Corintios 6, 14 al 18, muy conocido de nosotros, y estamos hasta allá, 2 Corintios 6, 14 al 18 y 7, 1, y los voy a leer de corridito. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto va para varón y para mujer, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios. Hoy yo no estoy hablando, y eso lo explicaré más adelante en 1 Corintios capítulo 7, que en el estado en que estás, así te recibe Dios, así tú recibes a Jesucristo, crees en Él, así te haces hijo de Dios, y así el esposo y la esposa se hacen hijos de Dios, y así la familia, aún los hijos y las hijas, la descendencia, se hacen hijos de Dios. Y no estamos tratando ese asunto, estamos tratando de los que ya son pueblo de Dios, de los que ya son hijos de Dios, de las que ya son hijas de Dios. Y Dios está dando un claro ordenamiento con respecto a cómo debes tú de escoger, especialmente tú como varón que eres la cabeza futura de un hogar y de una familia, a quién debes escoger por mujer, y tu mujer a quién debes aceptar por tu esposo o por tu compañero, de tal manera que las cosas se nos dejan bien claras aquí, con quién no podemos tener comunión. No hay más que una clara antipatía en el aspecto espiritual, y también podríamos agregar en el aspecto moral, ¿sí? Porque, como dije, nos vamos por lo externo, nos vamos por lo que vemos en la cara, en el cuerpo, y nos vamos por lo que vemos en las situaciones, más adelante lo trataremos, de carácter social y económico o político, como lo hizo Salomón y otros reyes, y todas esas cosas nos llevan a como vimos ahí, a la insensatez y al desvarío del error, como dice allí Eclesiastés 7:25. Vamos a comprobar esto y vamos a ir a Josué capítulo 23, versículo 13. Vea, vamos a ver, aquí está explicado esto de que no nos unamos en yugo desigual, y vamos hasta allá a este capítulo trascendente. ¿Qué es lo que Dios le dijo a esta generación avivada que había entrado a la tierra de Canaán, una tierra corrupta como hoy mucha parte de la sociedad, 7 naciones corruptas? Y mire lo que Dios les dijo, que este pueblo era luz, y que esas naciones, esas 7 naciones que estaban ahí en la tierra de Canaán, en la tierra que Dios había prometido, estaban siendo desalojadas por Dios por razón de vivir fuera de la voluntad de Dios y fuera de la palabra de Dios, y que ellos no debían tener ninguna relación, y que debieran de guardarse como está escrito allí en lo que acabamos de leer en 2 de Corintios 6:14 al 18 y en 2 de Corintios 7:1. Leamos Josué 23:3, y dice: sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán por lazo, por tropiezo y por azote para vuestros costados, y por espina. Lazo, tropiezo, azote, por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Es algo tremendo, pero quiero leer el versículo de arriba para que entendamos. ¿Por qué no al yugo desigual? No a que no haya una empatía espiritual y moral. Dice: porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas, mire que claramente matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, entonces sí, veamos la aplicación. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán 1 por lazo, 2 por tropiezo, 3 por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos. Vea hasta que, qué grave es esto, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Se lo dejó claramente advertido a esta generación, a los jóvenes, a las señoritas que estaban en ese tiempo bajo la teocracia de Dios y bajo el levantamiento de aquel varón que Dios había usado
para gloria de su nombre, Josué, y le dio estas órdenes que estaban totalmente claras, ¿sí? Entonces, la consecuencia, el castigo por el yugo desigual fue tremendo. Esto no solo sucedió en tiempo de Josué. Vamos precisamente a ver el error de Salomón. Y vamos a primer libro de los Reyes, capítulo 11. El que escribió Eclesiastés 4, 9 al 12 y el que escribió Eclesiastés 7, 25 al 29, lo escribe pues por la amargura por la que tuvo que transitar a causa de sus desvaríos en la insensatez y de su error, de los desvaríos en el error y de su insensatez. Qué tremenda palabra. Él mismo fue profeta para sí mismo. Vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 8. Mire lo que le pasó a Salomón, ¿sí? Y cómo su corazón se alejó de Dios a causa de haber establecido yugos desiguales. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, una mujer en tinieblas. Los egipcios eran idólatras y hechiceros, paganos, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. 1000, qué bárbaro este hombre. Y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, también llamado Moloc. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. No siguió cumplidamente. Y a veces el pueblo de Dios, los hijos de Dios, las hijas de Dios, no están siguiendo cumplidamente lo que Dios ha ordenado allá en 2 de Corintios 6, 14 al 18 y 2 de Corintios 7, 1, para que no digas que te estoy llevando al Antiguo Testamento y cumpliendo queremos que cumplas la ley. No, pero el corazón de Dios no ha cambiado, sea bajo el pacto de ley o sea bajo el pacto de gracia, sigue siendo mismo el corazón de Dios. Él quiere hacer uno al hombre y a la mujer, al varón y a la hembra, porque Él quiere una descendencia para Dios. Seguimos leyendo ahora 1 Reyes 11, 7 y 8. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón o Milcom. ¿Sí? Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Los llevaron a la idolatría y al paganismo y a cosas desagradables. Cometió Salomón ese error y fue el único. Veamos, por irse por las apariencias y por las cosas que se muestran en la cara o en el cuerpo de una mujer y por la belleza externa, sin tomar en cuenta la belleza interna. Y la belleza interna para el Dios verdadero y vivo está en que la mujer y el hombre establezcan una relación con ese Dios vivo, verdadero y eterno, hoy dado en uno, el Padre, en Jesucristo y el Espíritu Santo. Vamos al error de Acab. Primer libro de los Reyes, capítulo 16. Este fue rey de Israel y fue un rey malo, 31 al 33. Y dice la Escritura: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, estaba haciendo honor a su Dios, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Leo hasta el versículo
32 para que vean ustedes, hasta el 33, como dije, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, e hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, el Dios de Israel. Error de Acab, no entendió cuál era la voluntad de Dios con respecto al matrimonio, a la familia y a la vida sexual, cuál era el principal propósito de Dios. Vamos a ver el error de Joram, segundo Reyes 8:18, y dice la escritura, este es hijo, y ahorita veremos de quién, de este es hijo de un rey de Judá, ¿sí? Vamos allá a segunda Reyes 8:18, y dice la escritura de esta manera, ¿sí? Este es hijo de Josafat, rey de Judá, un buen rey, pero Josafat fue flaco en eso de enseñarle a su hijo que él debía de cumplir con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, y no unirse en yugo desigual. Y dice 2 Reyes 8:18, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab, de su mujer, o sea, de Acab y de Jezabel, esta mujer se llamaba Atalía, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí vemos el error de Joram, y rápido este hombre murió y tuvo un hijo, Ocosías, que bueno, sabemos que también murió, y como Atalía luego tomó, pues no podemos hablar porque esto no era la voluntad de Dios, y estuvo gobernando y trató de matar a toda la descendencia de los hijos de David, pero fue evitada por Dios, quedando Joás. Usted conoce mejor que yo la historia. Ahora vamos a dejar, ¿sí? Esto, ¿verdad?, que hemos estado leyendo. Las palabras que se usan aquí, vamos a ver los significados y términos de matrimonio. En Josué 23:12 es caján, que es dar una hija en matrimonio, ¿sí? Contraer afinidad por matrimonio, ¿sí? Y nosotros vamos a ver, esto es para dejar bien claro de que el término matrimonio o casarse y el término divorcio vienen desde el Antiguo Testamento y se confirman en el Nuevo Testamento, y vamos a ver los significados. Vamos allá a leer en esta hora Mateo 22:30, y nos vamos hasta allá, hasta Mateo 22:30, y vamos a ver el que se usa aquí, esta palabra. Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Luego vamos a usar este versículo, lo mismo aquí en Lucas 17:27. Estoy ahorita hablando de los significados de los términos de matrimonio y de divorcio, y vamos al 17:27, y dice la escritura de esta manera, ¿sí? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así es que esto es desde el tiempo antiguo, antes del diluvio que destruyó toda la humanidad de la tierra, a excepción de 8 personas que fueron salvadas por esa arca que Dios ordenó a Noé. Entonces, la palabra que se usa aquí en gamizo es casar una hija, darla en casamiento. Estamos viendo que esto tiene que ver con la decisión de los padres de saber a quién entregar a su hija en casamiento. Esto por la rebeldía de los hijos, hoy ni les avisan a los padres y dicen tengo la mayoría de edad, aquí en México 18 años y en otras naciones 21 años, y entonces yo decido con quién casarme, ¿sí? Y pues que esto fuera algo conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando hubiera una necesidad de que la voluntad de Dios nos hiciera por parte de los padres, entonces esto pudiera y venga a ser aprobado por Dios, pero a veces no debiera haber necesidad en los padres, y los padres saber que están entregando a su hija a un hijo de Dios, y que no hay comunión de la luz con las tinieblas, sino la aprobación de Dios. Esto debiera de ser
Y eso es lo que está hablando aquí, que nosotros sepamos que estamos casando a nuestras hijas o dándolo en casamiento a alguien que está llevado por Dios. Y a veces los padres cristianos no están haciendo esto, sino que están buscando precisamente las apariencias, la situación económica o social o política, y están buscando la aprobación y de dar a su hija en casamiento a quien ellos según conviene económicamente, materialmente o políticamente, y no a alguien que está siendo un verdadero hijo o siervo de Dios. Bien. Vamos a ver Marcos 12:25, vamos a ver qué nos dice esta palabra y el término que usa. Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, no serán como los ángeles que están en los cielos. Vamos a usar este versículo también. Y la palabra aquí es gamisco, casar una hija a un esposo. ¿Sí? Vamos a Lucas para ir rápidamente en los significados, capítulo 20, 34. Mire cuántas cosas hay acerca en los evangelios del matrimonio, ¿sí? Lucas 20, 34 y 35, vamos hasta allá, y dice la escritura de esta manera, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. La palabra aquí es engamisco y es casamiento, dar en casamiento, ¿sí? Vamos ahora a la que es más entendida en estos días, Primera de Corintios capítulo 7 versículo 10, y dice la palabra así: pero a los que están unidos en matrimonio, dice claramente, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Aquí el Señor dejando bien claro que se agrada del matrimonio y aborrece el divorcio, aborrece el repudio. Aquí en 1 Corintios 10 la palabra es gameo. Usted ha escuchado, este es bígamo, quiere decir que tiene 2 casamientos, se ha casado 2 veces, ¿sí? Y la palabra aquí, gameo, es casarse de cualquier sexo en matrimonio. Vamos a ver, este mismo término se usa aquí abajito, usando la expresión el casado. 1 Corintios 7, 33 y 34. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Aquí estamos hablando de que el hombre tiene un compromiso y una responsabilidad, agradar, si está casado, a su mujer, y la mujer tiene un compromiso, si está casada, agradar a su marido, y algunas cosas que el Señor autoriza, que son cosas que suceden y acontecen en este mundo. Ya vimos del matrimonio el significado de estos términos. Ahora vamos a ver del divorcio, y esto viene también desde el Antiguo Testamento. Vámonos ahora a Deuteronomio, me acompaña usted, capítulo 24, versículos del 1 al 4, y vamos a ver qué nos dice la Escritura en estos versículos. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregare a su marido y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer y después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta ley mosaica donde Moisés, y esto está diciéndolo Jesucristo más adelante, permitió el divorcio por causa de la dureza del corazón, se pervirtió terriblemente, porque aquí habla de alguna cosa indecente. Ya ellos usaron de muchas pues excusas y pretextos y muchas justificaciones
que no eran válidas a los ojos de Dios. Por eso el Señor en Mateo 19, del 3 al 12, bueno, especialmente en el versículo, voy a darles exactamente, en el versículo 7 y 8, cortó esto el Señor y dejó bien reglamentado cuál era la única excusa, ya la veremos, con la cual podría operar el divorcio y el repudio, y no aquí como dice cualquier cosa indecente, porque ellos pues ya cuando alguna mujer no les agradaba en ciertos asuntos de carácter, ya lo vamos a ver, la despedían y podía volverse a casar y no era considerado adulterio. Jesucristo cambia esto en el Evangelio y considera que la repudiada y la divorciada, si se vuelve a casar, adultera, y el que la repudió sin razón justificada, adultera. Esto trae un cambio radical y que supera a la ley de Moisés. El Evangelio de Jesús supera a la ley de Moisés en cuanto al matrimonio y al divorcio, en cuanto a su importancia y validez, lo supera ampliamente. Bien, voy a seguir leyendo, bueno, no leyendo, voy a darles a ustedes el término que se usa aquí, queritud, significa cortar el vínculo matrimonial. O sea, como decía cuando yo era niño, córtalas, sí, les ponía uno los dos dedos, el pulgar y el dedo siguiente, y poníamos ahí el pulgar, sí, y el dedo índice lo poníamos ahí y decíamos corta, ¿verdad? Y así les decían córtala ya y despedían a la mujer, y esto significa divorcio y repudio. Vamos al Nuevo Testamento para ver, y vamos hasta allá, a Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Ya Jesucristo, desde el Sermón del Monte, venía advirtiendo de este cambio tan radical que el Señor estaba haciendo, y ya habíamos tratado algunas cosas. Vamos a Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultera, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Dejó bien claro un no al divorcio, y lo que yo venía diciendo, desde aquí el Señor Jesucristo empezó a hacer un cambio tremendo, y la corrección de Jesús por el Evangelio, sí, es muy tremenda. Me impactó que el Señor Jesucristo habla aquí del divorcio, y para la palabra repudio o divorcio usa un término, wow, apostación, es un término similar al de la apostasía, el que está en contra de la verdad, y aquí significa algo separador, algo que viene a traer divorcio, una ruptura, y el término aquí es apostación. Así es que el que practica el repudio, el divorcio, está en apostación. Oh, fuerte palabra que tiene una similitud con la apostasía, el negar la verdad de Dios, ¿no? Wow, eso está dado en otros pasajes aquí mismo, en Mateo 19:7 le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Aquí la palabra sigue siendo apostación. Y en Marcos 10:4, que es el contexto, lo voy a leer para que a usted le quede claro. Este término es un término muy fuerte, y dice Marcos 10:4, y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. El término sigue diciendo ahí, apostación, ¿sí? Bueno, dejamos ahí y regresamos a Mateo 19:8. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La razón de un divorcio injustificado a los ojos de Dios no está aprobada. Volvamos a las sendas antiguas, al buen camino. Estamos aprendiendo y aprobando este versículo tremendo, y voy a leerlo, y porque algunos de ustedes no
toman cuidado de aprenderse de memoria estos textos y son de tanta bendición. Y mire lo que hoy está diciendo, de lo que estamos hablando, de que volvamos al principio, a las sendas antiguas. Vamos a Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. No cualquiera camino es el bueno, solo el bueno, y es uno solo, ¿sí? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Qué triste es el final de este versículo. Mas dijeron: no andaremos como algunos. ¿Cuál es tu decir? Como fue al principio, una sola mujer. Vamos allá. Así fue al principio. Vamos a Génesis capítulo 2, versículos 20 y 22. Vamos hasta allá y vamos a leer lo que el Señor nos narra aquí. Y dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Así es que no fue sacada de tu cabeza, fue sacada cerca de tu corazón, de tus entrañas, ¿sí? Y el Señor la trajo al hombre. Que Dios traiga a la compañera idónea, a la compañera de tu juventud, a la compañera de tu vida, a la mujer de tu pacto. Es obra de Dios, ¿sí? El hombre se desvió y corrompió, ¿sí? Y se corrompió. El evangelio de Jesús nos lleva a volver al principio, ¿sí? Para todos, empezando por los siervos, por los obispos, por los diáconos, los que tienen en esta hora un cargo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Jesucristo. Vamos allá hasta primera carta de Timoteo capítulo 3 versículo 2b y vámonos para ver lo que la Escritura nos está diciendo en esa carta que se le escribe precisamente a un joven. Y dice ahí el versículo 2, versículo 3, 2b: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Aquí Pablo está entendiendo que se había vuelto como al principio, una sola mujer. El hecho de que los patriarcas, el hecho de que reyes como David tuvieran varias mujeres, vea cuántos problemas tuvo en su casa, cuántos aún homicidio, cuántas traiciones, cuántos celos, iras, envidias, contiendas, disensiones. Oh, qué terrible todo esto que pasó. ¿Y qué diremos de Salomón? ¿Qué diremos de Acab y Joram? Que ya lo leímos. Vamos a 1 Timoteo 3:12. Estos son para los obispos, los que dan alimento y los que cuidan la doctrina en la iglesia. Ahora vamos a ver a los que sirven en muchas otras cosas. Versículo 12 de 1 Timoteo 3. Los diáconos sean maridos, otra vez, de una sola mujer. No le haga como un siervo de Dios que me dijo: la monogamia es una mujer a la vez. No, a la vez no. Una sola mujer, es decir, una única mujer, ¿sí? Aquel varón, y ya lo he repetido en algunos mensajes, que me dijo, estábamos en una clase dada a los matrimonios y defendiendo este punto del Señor de volver a una sola mujer, a una única mujer. Dijo: déjeme hablar a mí, yo tengo mucha experiencia, ya he tenido varias mujeres, tú no tienes ninguna experiencia, eres un fracasado, eres un desobediente a los ojos de Dios, ¿sí? Más vale una persona que dice: he tenido una sola mujer tantos años, sí, muchos años. Entonces eso es más valedero porque ha sido probado y ha sido en medio de las dificultades y las tentaciones o de las situaciones que no haya conformidad con respecto a la mujer de su juventud, ha tenido una aprobación delante de Dios, sí.
Vamos a ver que también esto es para los santos y nos vamos allá a Primera de Tesalonicenses 4, 2 al 5 y dice la palabra: porque ya sabes qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa, otra vez una, en santidad y honor. Sí, versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Regresamos a Mateo 19, 9 y dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, el que se casa con la repudiada adultera. Aquí está el cambio tremendo, como muchas cosas que el Señor Jesucristo a través del Evangelio cambió entre lo que es el pacto de ley y es el pacto de gracia, y es el Evangelio, la buena nueva. Así es, el divorcio no se debe dar por causa injustificada a los ojos de Dios. Antes de casarte, abre bien los ojos, como dije, mira el carácter, mira la educación, mira la familia. No solo pongas tus ojos en lo físico, en lo material. Da lugar a al verdadero amor, a los valores divinos. Reflexiona y reconoce que no hay hombre ni mujer impecable y plenamente perfectos. Echa a andar el amor, la aceptación y el perdón. Vamos allá hasta la primera de Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8, y mire lo que dice la Escritura: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ni se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Pero este es amor, el amor ágape. Acuérdense que hemos enseñado a los matrimonios los diversos niveles del amor: el sexual, solo la epitomía, el eros, ¿verdad?, el astorgé, el filos, y el más alto, el amor ágape. Aquí se está hablando del amor ágape, y de esta manera tenemos que amar a nuestra compañera y a nuestro compañero. Vamos allá a Santiago capítulo 1 versículo 2, y ya estamos aquí muy calientitos mirando lo que el Señor nos está revelando, y vamos hasta allá, Santiago 1:2, y dice la Escritura, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estamos siendo probados en el matrimonio, bendito sea el nombre del Señor. Pero también leamos el 2:1: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Estamos hablando de que echemos a andar el amor y la aceptación de personas. Ahora vamos a ver del perdón. Acabamos de tener un estudio muy largo, no voy a explicarlo, y acabamos de usar este versículo allá en Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 15, y dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, especialmente en el matrimonio, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La única excepción en cuanto al divorcio es la fornicación, es el adulterio. Ya lo vimos ahí en Mateo 5:32, pero vamos ahora a ver un poquito en Corintios capítulo 7, versículos 2 al 5, y dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, otra vez una, y cada uno tenga su propio marido, otra vez uno. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros el uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Tengamos cuidado y se cumpla con el deber conyugal del marido con la mujer, ¿sí? Cúmplase pues con este deber conyugal, para que no haya tentación ni posible fornicación. Primera de Corintios 7, 10 y 11 dice: pero a los que están unidos en matrimonio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separa del marido, y se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí hay una orden: no a las separaciones, no a los segundos matrimonios, si el cónyuge vive, sí a la reconciliación,
Primera de Corintios 7:39 dice, sí, de esta manera, ¿sí? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si el marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Entonces aquí estamos viendo, y esto se confirma, los segundos matrimonios solo en el Señor, y en estos versículos se le da opción a la mujer, pero no al hombre. Entonces, bendito sea el nombre de Dios. Sigamos mirando algunas cosas más. No tomes excusa en el estado en que fuiste llamado. Hace rato lo dije, así quédate. Por conversión del esposo y la mujer a Jesucristo no hay divorcio, hay santificación y testimonio y oración. Regresamos allá, 1 Corintios 7, 12 al 14, y dice ahí, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Si el incrédulo se separa, sepárese. Es decir, si alguno de las partes del matrimonio, o al marido o la mujer, le molesta que se haya convertido el marido o la mujer a Jesucristo, entonces vendrá una separación. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Sí, entonces hasta el 17, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, que si harás salvo a tu marido, o sea, por el testimonio, por la palabra, o qué sabes tú, oh marido, si harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Entonces estamos viendo aquí que si el incrédulo se separa, sepárese. El divorcio no justificado y las segundas nupcias llevan a la pareja al adulterio. Qué grave está. Están descalificados del reino de Dios. Ya lo leímos allá en 1 Corintios 6, 9 al 10 y en Gálatas 5, 19 al 21. No lo vamos a volver a leer, pero vamos a leer Lucas 16, 18 y vamos hasta allá para que a usted le quede claro esto que venimos diciendo y que está escrito también ahí en Mateo 19 y dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Deja bien claro. El matrimonio y la vida sexual es para esta tierra. Vamos ahora a regresar y vamos a ver Mateo 22, 24 al 30, y dice la escritura de esta manera, ¿sí? Diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos y su hermano se casara con su mujer y levantara descendencia a su hermano, hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Y en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. ¡Qué barbaridad! Esto es usando del levirato. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Estos saduceos no creían en la resurrección y vinieron a tentar a Jesucristo usando del levirato que estaba autorizado en la ley, pero el Señor Jesucristo ahora estaba hablándoles con sabiduría y también estableciendo el evangelio, la buena nueva y los cambios que ya hemos venido diciendo. Ya se los había dicho, sí, pero aquí lo que aprendemos es que el matrimonio y la vida sexual es para esta tierra. Cuando nosotros partimos a la presencia del Señor o partimos de esta tierra, sí, el Señor deja bien claro que en la resurrección no habrá casamientos ni se casarán, sino que seremos como los ángeles de Dios en el cielo, es decir, sin sexo. Sí, una advertencia para los postreros tiempos, porque tenemos que tener cuidado en ello. Y nosotros vámonos hasta allá, a primera carta a Timoteo 4, versículos del 1 al 3, y vamos a leer lo que dice la escritura
aquí y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Estamos viendo una advertencia para los postreros tiempos, prohibirán casarse. Esto hay un movimiento y esto parte es en esa búsqueda de unión de hombre y mujer vía pareja, sin que haya tomar en cuenta a Dios. Y si no tomas en cuenta a Dios, tampoco tomas en cuenta, como Jesucristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y entonces no se sujetan a las autoridades. Y mire cuántos problemas han venido cuando hay concubinatos y cuando algunas partes de la pareja muere, y aún el mismo Seguro Social, el Instituto Mexicano de Seguro Social, no quiere reconocer las prestaciones, y hay muchas cosas que no se reconocen porque no se ha obedecido a Dios y no se ha obedecido al César. Qué triste condición de ello. Sí, el casarse es una capacidad dada por Dios. Recíbela si te ha sido dada. Ahí regresamos y estamos por terminar a Mateo 19, 10 y 11. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Sí, entonces Jesús le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien es dado. O sea, te ha dado el Señor la capacidad de casarte, de estar en el matrimonio, tanto a ti como hombre como mujer, recíbelo, ¿sí? El casarse es una capacidad dada por Dios, recíbela si te ha sido dada. No es fácil, el matrimonio tiene muchas pruebas, tiene muchos retos, tiene dificultades, tiene problemas, pero si estamos totalmente levantados por Dios y en Dios, nuestro matrimonio va a permanecer. Pero leamos finalmente otra situación que Dios pone. Pero hay eunucos que nacieron, dice el versículo de Mateo 19:12, así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahora el Señor está hablando aquí en Mateo 19:12, si no eres capaz para casarte, la palabra de Dios te da la opción, ser o hacerte eunuco. El término aquí significa persona castrada o empleado en los dormitorios orientales. Esta era la costumbre, como en el caso de Daniel y sus compañeros, esos adolescentes. Ellos estaban bajo los eunucos. En el caso de Rabsasaris, era el jefe de los eunucos, aquellos que vinieron a amenazar en tiempo de Ezequías a Jerusalén, ¿sí? Y dice, hombre impotente sexualmente, soltero, por implicación, chambelán, vivir sin casarse. Entonces da aquí tres clases de personas que son eunucos: los que nacieron así del vientre de su madre, los que lo hicieron los hombres como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, o otros que estaban en las cortes orientales, o los que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, como en este caso nos narra en el 1 Corintios 7 Pablo, que no tenía necesidad. Y como alguna doncella o algún varón que escoja servir a Dios no tenía necesidad del matrimonio ni de la vida sexual, sea el nombre de Cristo glorificado. Pero también aclara, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, porque si no tienes esto, capacidad de esto, cásate en lugar de quemarte, ¿verdad? Conclusión, es tiempo de volver al orden de Dios, es tiempo de volver a la verdad de Dios, es tiempo de volver a las sendas antiguas, al principio, a los valores, al génesis que Dios ha dado. Es tiempo de entender que Jesucristo no ignoró las Escrituras y que Jesús enseñó acerca del matrimonio, acerca del divorcio, acerca del adulterio, de la fornicación, acerca de la vida sexual. Lo dejó bien claro. Y lo más importante de todo esto es que para nosotros no debe de reconocerse como un imperativo. Para nosotros los cristianos, el imperativo, como dice el Salmo 42, es Dios. Es nuestra hambre y nuestra sed, es del Dios, del Dios vivo y verdadero, de su presencia, de su nombre, de su palabra.
y lo demás está bajo la voluntad de Dios. Sea el nombre de Cristo glorificado y vuelve al orden de Dios en todo esto, vuelve al orden de Dios en el matrimonio, vuelve al orden de Dios en la vida sexual, vuelve al orden de Dios y no al divorcio si lo haces totalmente en Cristo Jesús. Hay muchos divorcios porque todos estos son uniones de hombres y las uniones de los hombres no permanecen. Ahora nosotros diremos: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Que tu matrimonio, si así ha sido practicado, sea algo que Dios unió, algo que Dios juntó, y entonces no lo separe el hombre. No hagamos nosotros esto violatorio a la palabra de Dios, sino que permanezcamos hasta que el Señor así lo determine, y que sea nuestra mujer o el hombre libre de la ley del matrimonio por causa de la muerte de nuestra pareja. Gracias por toda esta verdad. Gracias, Señor, porque el Evangelio transforma, cambia y modifica, sí, y trae complementaciones a las cosas que Dios nos ha dado. En el nombre de Jesucristo, amén. Padre, gracias por este mensaje. Hay mucho más que hablar acerca de lo que Jesús nos dejó y lo que la palabra de Dios nos habla del matrimonio y del divorcio. En las cartas hay muchos detalles. Primera de Corintios 7 tiene otros detalles que no hemos podido tratar hoy, pero tú, Señor, por tu Espíritu, confirma todo esto y motiva a tu pueblo a poner orden en su vida de pareja o en su vida matrimonial, en su familia, y a volver a la verdad, al principio, de tal manera que sea un impulso y una obra del Espíritu para que tú seas glorificado. Y en todo, sí, venga a ser honroso el matrimonio y el hecho sin masilla. En el nombre de Jesucristo confirmamos todo esto en el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ministrar a ustedes por la fe en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de su gloria, a la fuerza de su gloria, en sus necesidades, y que hoy el Señor lo haga. Padre, ten misericordia de nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, de los que han sufrido contagios de coronavirus. Ten misericordia delante de ti. Estamos poniendo a todos estos hermanos que tú los saques adelante. Hoy, Señor, los ponemos delante de ti. Nosotros conocemos su nombre y tú los conoces, y nosotros rogamos por ellos, Señor, y te pedimos que extiendas tu mano de misericordia, tu gracia, tu amor, y que sean limpiados de toda enfermedad, sanados y salvados, y que si hay obra de demonios, sean echados fuera los demonios y sanada toda enfermedad. Sea tu nombre glorificado, Señor, trayendo sobre nosotros la plena sanidad para que se cumpla tu palabra en todos y cada uno de los santos, especialmente, oh Señor, en aquellos que están teniendo un mayor sufrimiento y dolor. Para ti no hay nada imposible. No es una enfermedad sencilla como el catarro, ni una enfermedad complicada, Señor, como el cáncer, Señor, o como otras enfermedades terminales. Para ti no hay nada imposible. Tú eres ese Dios todopoderoso. Extiende en esta hora tu brazo, abre tu mano, porque ahí está escondido tu poder, y sana, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Quita toda dolencia, quita toda molestia, quita todo, Señor, lo que nuestro cuerpo es débil y defecto. No aceptamos, Señor, todo ello, y pedimos que en esta hora se cumpla tu palabra. Amado o amada, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera, y tenga salud. Manténnos en salud, en vigor y en fuerza. También, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, declaramos por la fe en Jesucristo que el enemigo no tiene parte ni suerte con nosotros, y nos unimos a lo que en el Evangelio el Señor Jesucristo nos ha dicho: yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, hollaréis serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nos unimos, Señor, a la promesa de salvación y de vida abundante que tú has dado como la puerta de las ovejas, y somos salvos por haber recibido y creído en Jesucristo, y hemos alcanzado vida eterna y somos hechos hijos de Dios, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice Juan 10:10 parte A.
oh Señor, y nosotros cortamos las manos y declaramos que no tiene parte ni suerte el ladrón, el homicida, el mentiroso con nosotros. Y está escrito en tu palabra, Señor, allá en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Oh, sí, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencidos. Mayor es el que esté en vosotros que el que está ahí en el mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, dice más adelante nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros se nos ha dado autoridad, porque tu palabra dice ahí en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve bajo nuestros pies a Satanás. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Es por tu gracia, Señor, es por tu amor, gracias. Ahora, Señor, por esa gracia, lo que somos, hacemos y tenemos, abrimos nuestras manos para que tú nos llenes de bendición en todas las actividades que hagamos esta semana. Saldremos, Señor, en tu nombre, Jesucristo, y en el poder de tu Espíritu Santo, esperando que por la gloria de tu nombre, tú manifiestes sobre nosotros, dándonos, Señor, los bienes suficientes para el sustento de todas nuestras necesidades, que sean suplidas, y aún, Señor, en abundancia, para que podamos compartir, si es posible, con aquellos que no tienen nada o tienen poco. Gracias, Señor, por ello pone en nosotros, Señor, misericordia, justicia y fe, para que en todo no dejamos de cumplir también con nuestros diezmos, ofrendas y primicias, y tengamos, Señor, en nuestro corazón paz para contigo, habiendo hecho con los bienes que tú nos das, conforme a lo que tú has dispuesto. Gracias, Señor, bendice pues entrar y salir, y bendice el trabajo de nuestras manos, como tú tienes escrito, en el nombre de Jesucristo, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Ahora, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros, Señor, y la comunión del Espíritu Santo. Y decimos ese texto, Señor: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Nos sostenemos en tu gracia, como ya dije hace un momento. En todo seas tú glorificado por Cristo Jesús. Amén.